Hoy empieza un nuevo año escolar para el régimen Costa Galápagos y el sistema educativo no es ajeno a la crisis institucional que vive el país. La infraestructura está afectada, hay un déficit de docentes, una mora patronal del Ministerio de Educación con el IES y decenas de miles de estudiantes que migraron de escuelas privadas a públicas en los últimos 5 años. Y no es porque la calidad de la educación pública haya mejorado. Hoy nos acompaña Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, y nos va a contar la mirada de su organización a un sistema que no escapa a la emergencia. Buenos días, Andrés, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias por la invitación, estimado Lenin. Un saludo también a todos quienes nos pueden ver y escuchar por Ecuavisa. Andrés, ¿cuál es el diagnóstico que la Unión Nacional de Educadores le realiza al sistema educativo? ¿Cuáles son las condiciones en las que se inician clases para la región Costa? Bueno, Lenin, tú has hecho un diagnóstico, una introducción interesante. Yo le sumaría a ello que, según el Observatorio de la Niñez, en el Ecuador cada 15 horas un menor es asesinado. En los espacios educativos en este año ha crecido lastimosamente estudiantes que son detenidos con armas de fuego o en delitos fragantes, sobre todo microtráfico. Hay un crecimiento en el asesinato a menores de edad de más de 500 también en este año en curso. Y hay algo que tú señalabas interesante, el tema de la calidad educativa. Nosotros los profesores hablamos de una buena educación, pero si hablamos de calidad tiene que existir un presupuesto de calidad, docentes de calidad, contenidos educativos de calidad, planteles educativos de calidad, y eso es lo que no existe. Mira, este es un levantamiento de información del 2023. No olvidemos que en el 2023 ya inició el actual presidente. Aquí se señaló que de las más de 7,000 instituciones educativas públicas que hay en el régimen Costa Galápagos, más de 6,000 necesitan un tipo de intervención inicial, media u alta. El gobierno, en un propio boletín de prensa del 23 de abril de este año, señaló que en el 2026, en estos meses que van avanzando, apenas ha atendido a 3 instituciones educativas y que el año anterior, el 2025, atendió a 74 instituciones educativas. Es decir, no se está invirtiendo en educación porque se prefiere pagar al Fondo Monetario Internacional. Andrés, ¿y no se invierte porque falta dinero, porque no hay presupuesto, porque falla la gestión? ¿Cuál es el motivo para que no tengamos una educación de calidad? Porque no hay la decisión política de invertir en la educación y en la salud pública. Hay la decisión política de construir una ley que le permitió al primer mandatario, al presidente Noboa y a su familia, perdonarse más de 90 millones de dólares. Nos han elevado el IVA, se han hecho otros ajustes económicos en torno a los subsidios, pero las instituciones educativas están en estas condiciones. Ya baños deteriorados, techos que están a punto de caerse, y esto ya no lo puedes solucionar con mingas. Maestros, maestras, padres de familia estamos haciendo mingas, pero ¿cómo? Hasta por salud. Esto no lo puedes atender con una minga. Esto necesita de una inversión. Ojo que hay un plan operativo del 2025 del propio Ministerio de Educación que se fortalece con el informe de la Secretaría de Riesgos y del propio Consejo Nacional Electoral que entró en este campo, y señalan que de más de que aproximadamente 11,000 instituciones educativas a nivel nacional están con algún nivel de riesgo frente al fenómeno del niño, de las más de 16,000 instituciones públicas, particulares, fiscomisionales y municipales. Es decir, si adelantaron las elecciones, tienen que adelantar también la inversión, el arreglo de los planteles educativos, y a esto sumas los derechos de los docentes que, como tú señalabas, están totalmente afectados. No se entiende que los derechos laborales son derechos humanos. Y ya vamos a eso, pero antes, el viceministro ha señalado que se destinó un presupuesto de 125 millones de dólares para infraestructura escolar. La UNE ha dicho que no es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto se requiere? ¿Tienen ustedes un valor, una cifra? Mira, si queremos cuantificar, deberíamos empezar recogiendo los datos que este propio gobierno los levantó. Inicio, el 2023. Aquí se habla de que 1,000 instituciones educativas, un poco más, necesitan una intervención inmediata, es decir, que están en grave riesgo. Esto el Ministerio de Educación tiene que cuantificar, tiene que destinar el presupuesto adecuado. No nos olvidemos que para este año se destinó un poco más de 5,000 millones de dólares.
y no podemos llegar al finalizar el año en curso a decir ejecutamos el 50% o menos del 50%. Sí, Andrés, es decir, la realidad no de cada provincia es diferente. ¿Ustedes saben o no si esos 125 millones de dólares van a ser suficientes para atender esas 1000 unidades educativas que requieren atención con urgencia? ¿O para cuántas alcanzaría ese monto del que se habla? No es suficiente porque estás hablando para un grupo reducido de instituciones educativas cuando más de 6.000 instituciones educativas en el régimen Costa necesitan un nivel de intervención. Lo que se debería hacer es destinar los 300 millones que va a destinar el Fondo Monetario Internacional en estos meses a educación y salud. Eso es lo que necesita el sistema, por lo menos para en algo enfrentar la crisis que se vive. Andrés, cuando ustedes hacen este diagnóstico, cuando realizan estas observaciones, ¿lo hacen a nombre de cuántos profesores, de cuántos educadores? Hoy la UNE, la entidad que usted preside, representa a cuántos maestros en el país. La Unión Nacional de Educadores representa a la escuela pública, representa al magisterio. Hay maestros que están y maestras afiliadas a la Unión Nacional de Educadores. Y hay otros que no lo están, por eso le preguntaba a cuántos representa. Bueno, en el magisterio, según el Plan Nacional de Desarrollo, hay actualmente más de 140.000 profesores en el sistema ¿Y todos fiscal. están adscritos a la UNE? Un buen porcentaje está afiliado y otro porcentaje está adscrito. Estamos hablando de más de 30.000 maestros. Ok, listo. Es para tener claro el alcance de su representación, Andrés. Ahora, ¿qué ocurre con la cifra de matriculados? ¿Continúa a la baja? ¿Existe una recuperación? ¿O definitivamente la situación económica del país continúa siendo mella en la participación de estudiantes, de niños, de jóvenes en la educación pública? Mira, el año lectivo en el régimen Costa Galápagos inicia el día de hoy de manera progresiva. Estamos en la educación inicial, junto al bachillerato, luego la educación básica. Todavía no se puede hablar totalmente si es que hay un aumento o una disminución porque la matrícula sigue en curso, pero vayamos a los datos del INE, que es lo más claro. La población de niños, niñas, adolescentes es de más de 4.500.000 y la matrícula de estudiantes entre todos los regímenes, según los datos abiertos del Ministerio de Educación, es un poco más de 4 millones. Es fácil colegir que aproximadamente 500.000 niños y niñas están fuera del sistema educativo. Por eso volvemos a este nuevo año lectivo sin un plan de reinserción escolar y sin un plan de seguridad para los 200 días que dura el año lectivo. ¿Cómo te explicas que un menor de edad cada 15 horas sea asesinado en el Ecuador? Ahora, ustedes dicen que hace falta más presupuesto, pero yo le quiero preguntar, Andrés, ¿más dinero para educación implica necesariamente una mejor calidad o existe el riesgo de que se convierta en un gasto político que poco o nada le deja a los estudiantes? En años anteriores hubo ingentes recursos para construir unidades educativas gigantescas que hoy están abandonadas, que no sirven para nada. Se habló de una reforma estructural al sistema educativo y de eso poco o nada se aplicó y evidentemente nada queda. Entonces, ¿de verdad es un asunto de dinero o se trata de otra cosa que nadie ha ejecutado hasta el momento? Mira, siempre escuchamos que el Ecuador es un Estado de Derecho, ¿sí? Y el Estado de Derecho camina de la política fiscal, es decir, los derechos humanos se materializan con recursos económicos. Y cuando se invierte en educación y en salud no es un gasto, es parte de desarrollar la vida económica, cultural, social y productiva de un país. Caso contrario pasa esto, mira, solo aquí, en un distrito de Guayaquil, más de 35 maestros y maestras han sido desvinculados, que no es otra cosa que un despido. Y el Ministerio de Educación sale a decir que no lo hay. Vamos a presentar en el país que sí existen más de 100 profesores desvinculados. Aquí están las notificaciones del 30 de abril y otras del primero que les fue llegando el 1 de mayo. Tienes un déficit que según la Universidad Nacional de la Educación es de 64.000 docentes. Si tomas el Plan Nacional de Desarrollo, que es hasta el 2029, vas a encontrar que en la actualidad hay 148.000 docentes
y que para el año lectivo 2019-2020 el número de docentes en el sistema público era de 169,000. Has perdido más de 20,000 profesores que no han sido reemplazados. ¿Por qué? Porque prefieres tener estas partidas guardadas en el Ministerio de Finanzas en vez de reemplazarlas. Entonces es un problema de inversión, porque los derechos, insisto, se ejecutan con inversión. Vuelves a las aulas con más de 13,000 profesores que no han recibido sus procesos de ascenso o recategorización con más de 25 años de servicio, a pesar que el Ministerio de Educación desde febrero del año anterior viene solicitando los recursos, e igual profesores del grupo 8 que no han sido homologados sus sueldos, a pesar que ya tienen las maestrías, y la maestría lo paga el docente con su sueldo. Andrés, hay 64,000 profesores, un déficit de 64,000 profesores, pero ¿tiene el Ecuador 64,000 maestros formados adecuadamente disponibles para suplir ese vacío? Tiene, el actual gobierno ha convocado aproximadamente entre 7 a 8 procesos para finalizar concursos de mérito y oposición. Y si tú miras el número de postulantes, sobrepasan los 50,000. ¿Quiénes son los que pueden participar para estos procesos finales de concurso? La evaluación práctica, que es una clase demostrativa, son los que ya pasaron las pruebas teóricas. Es decir, si ofreces alrededor, por ejemplo, de 1,000 partidas, como fue para el concurso de inglés, pero apenas se entregó 190, es decir, tienes una gran cantidad de personal humano formado, pero lo que no existe es una visión de estabilidad laboral, porque es más fácil para el gobierno de turno seguir manteniendo Educaempleo, que te da contrato por un año, en diciembre te lo están quitando, porque es más fácil pagar $817 a un profesor a contrato que 986 para darle estabilidad. Por eso la UNE está planteando una reforma a la LOCEP, que todo servidor público con más de 3 años de servicio previo a concurso de mérito y oposición llegue a la estabilidad laboral, porque si, mira lo que está pasando hoy, separas a profesores a 2 meses de finalizar el año lectivo en la Sierra y en la Amazonía, profesores que les capacitaste, profesores que recibieron programas o políticas del Ministerio de Educación, y les separas, y lo mismo está pasando ahora en la costa, profesores que de seguro buscaban reencontrarse con sus estudiantes, no lo van a hacer. ¿Dónde queda la estabilidad pedagógica, por ejemplo? Usted ha hecho referencia, Andrés, a los estudiantes que son asesinados diariamente en el país, independientemente de la región en la que se ubiquen, en la que vivan. El gobierno habla hoy de un retorno seguro, con más de 11,000 policías desplegados, 800 cámaras de videovigilancia. ¿Ese es el modelo de seguridad escolar que se requiere, o allí también están haciendo falta otras cosas? Es parcial, porque si el barrio, la comunidad no es segura, el plantel educativo no es seguro. Mira, la Asamblea Nacional acaba de tomar una medida respecto a la salud mental de contenido, pero si la salud biológica del ser humano no está bien, la salud mental no va a estar bien. Entonces necesitas planteles educativos con agua potable, con servicio básico. Le invito a la ministra de Educación a que se traslade a las unidades educativas de Esmeralda, sobre todo unidocentes, e incluso las generales. Los docentes hacemos grupos para poder pagar el internet, entre otros servicios básicos en pleno siglo XXI. Hay una mora patronal. La salud mental, por ejemplo, debería ser un eje transversal en todo el currículo y no en una sola asignatura. Pero ojo, el reclutamiento de menores de edad, el asesinato de los mismos, no lo vas a solucionar solo con contenidos o protocolos. En varias provincias del país les reclutan a nuestros niños y niñas por fundas de comida. La primera causa para alejarse del derecho a la educación es la falta de recursos económicos, es decir, la pobreza. Entonces tienes que entregar a papá y a mamá fuentes de trabajo. Cuando tú entregues esas fuentes de trabajo, actualices los contenidos educativos, entiendas que la educación es un derecho humano, vamos a recuperar esa relación social que se ha perdido entre familias y sistema educativo. A propósito de actualización del sistema educativo, o del pensum, o del currículum, se ha incorporado materias como educación financiera, educación vial, educación socioemocional, educación para el desarrollo.
desarrollo sostenible, educación para la seguridad, todas ellas integradas dentro de las asignaturas ya existentes y sin contratar nuevos maestros. ¿Han sido capacitados, Andrés, al menos para poder impartir esos nuevos contenidos? ¿Estamos ante una reforma curricular real o es puro maquillaje? Estimado Lenin, la última reforma educativa consensuada, ojo, consensuada, data del gobierno de Sixto Durán Ballén. Lo que han existido en un primer momento con este gobierno fueron inserciones curriculares y hoy la Asamblea Nacional que habla de educación financiera y de contenidos relacionados a la salud mental. Los profesores no hemos sido capacitados, no hay contenidos educativos actualizados, no hay material para trabajar todos estos temas. Como yo enseño educación financiera cuando 4 millones de ecuatorianos están sobreendeudados porque usan la tarjeta de crédito para comer mes a mes, o cuando más de 2 millones de ecuatorianos, según organismos internacionales, no pueden acceder a alimentación, o cuando 400,000 familias perdieron sus fuentes de trabajo a marzo de este año. Ok, y Andrés, y ante estas carencias y ante estas ausencias, la propuesta de la UNE es ir por una revocatoria del mandato, porque eso fue lo que manifestaron en las calles el día viernes, el 1 de mayo. Primero, en educación, que se declare en emergencia el Sistema Nacional Educativo. Segundo, que los más de 300 millones de dólares que el FMI va a entregar al Ecuador sea para educación y salud. El 28 de mayo estamos convocando a una movilización y en el Estado de Derecho, que es el Ecuador, hay la revocatoria de mandato frente a un gobierno que no ha cumplido precisamente con lo que ofreció en campaña. Y ustedes van por eso. Vamos por todas, a defender los derechos en la Corte Constitucional, movilizados y en las urnas. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, gracias por acompañarnos.